Buenas tardes, estudiantes. Recuerden que estamos trabajando en pedagogía, en las teorías del consenso, aquellas teorías que son funcionales al capitalismo y que consideran que más educación implica mayor ciudadanía, mayor derecho a la educación, quizás en una mirada muy particular acerca de qué es educarse y cuál es el lugar de cada uno en la sociedad. Por eso decimos que son pedagogías interesantes, pero que se quedan a mitad de camino. Si les parece, a partir de un PowerPoint que preparé como ayuda, podemos repasar los contenidos vistos en las últimas semanas y hacer de esta clase una clase más bien de repaso, ¿sí? Vamos a compartir pantalla y les ayudo. Ahí estamos. Teorías del consenso, ¿sí? Recuerden que son tres y esto también es importante que ustedes a medida que avanza el relato, que ustedes puedan, en alguna medida, llevar adelante un registro y una tarea de fijación, ¿sí? Recuerden las teorías del consenso que tienen las siguientes características. Déjenme un segundo. Ahí estamos. Vamos a ver las cualidades de la teoría del consenso, muy simple, cuáles son sus presupuestos básicos, y recordemos que son tres: de la descripción a la adquisición, la del capital humano, la pedagogía por objetivo y las conclusiones. Recuerden que las teorías del consenso son propias del siglo XIX. En nuestra educación argentina, a partir de la ley 1420, se pone en marcha con un modelo muy ambicioso de garantizar el acceso a la educación a toda la población en forma gratuita. Esta educación era obligatoria y el carácter era más bien liberal, que para nosotros significa laico, ¿sí? No estaba asociado a corrientes religiosas, sino tan solo o más que nada a corrientes científicas. Este carácter, podríamos decir, ambicioso de que todo el pueblo tiene que estar educado es un pilar fundamental de la modernidad, que establece que la modernidad de los estados se basa en la educación de su pueblo, que a su vez debe acompañar el sistema de gobierno. Por eso la relación entre sociedad, orden político y civilización es muy estrecha. La educación contribuye a una mejora de la ciudadanía y en todo caso también contribuye a prevenir el desorden social y el conflicto, ¿no? Entonces, cuanto más conflictividad social hay, más educación hace falta para que las capas trabajadoras, la masa trabajadora, podríamos decir, ordene, se vuelva dócil y reconozca la ley como aquello que regula la vida social. La desigualdad en todo caso es fruto, en primer lugar, quizás de situaciones de origen de las familias y sobre todo de los grupos a los que pertenecen. Entonces, con más educación, la igualdad podría ser revertida, ¿no? Por esto me parece que es importante, que las teorías del consenso siempre quieren más cantidad de educación en la población. Recuerden la primera teoría de la adscripción a la adquisición. La adscripción es quien está incluido en un grupo por derecho, está como preestablecido su ingreso, no tiene que esforzarse. Lo que se propone justamente es contribuir a la inclusión por el esfuerzo. Se valora la ruptura con la clase social preestablecida, como los derechos adquiridos. Si hay movilidad social, si hay ascenso, si hay mejora en la condición de las personas, es porque se han esforzado, porque han hecho algo, porque han invertido esfuerzo y tiempo para sus logros. Cada persona capacitada se supone que, como se ha esforzado, logra acceder a un puesto de trabajo, y los puestos de trabajo son universales y están disponibles para todos. El modelo que da lugar a este tipo de enfoque lo llamamos meritocracia, donde el mérito es el premio que se recibe por el esfuerzo individual. Y esto lleva a un sistema de gobierno. Los mejores son los que gobiernan. En este sentido, no desconocemos lo importante del esfuerzo individual. Lo que no podemos hacer es atribuir la mejora social solo al esfuerzo individual y por fuera
de ciertas condiciones propias de los contextos y por ciertas desigualdades previas. No es lo mismo la escuela a la que se va, no es lo mismo el fortalecimiento de los espacios edilicios, si el Estado respalda la organización de la escuela, si lo dota de libros, de computadoras, si lo dota de recursos, si habilita trabajos de investigación dentro de la escuela. No es lo mismo y en alguna medida, por más que uno se esfuerce en forma individual, no puede desconocer las condiciones de justicia social que rodean también su propia iniciativa. En alguna medida, y me pregunto si los aportes de la educación emocional no van de la mano también de cierta idea individual de que si uno puede trabajar sus emociones, puede progresar en la sociedad, ¿no? Como si fuera una cuestión nuevamente individual, ¿no? De que uno trabajando el control sobre sus emociones, la gestión correcta de sus emociones, puede mejorar su movilidad social. Y a su vez, aquel que no la mejora, que tiene mayor tendencia a la impulsividad, que no se comunica asertivamente, en alguna medida termina siendo postergado. Y el tema central es si la postergación, si el relegamiento que uno vive en la dinámica social es una cuestión social o es una cuestión individual. Y acá aparece como su rasgo más reprochable, ¿no? Así como el logro es un premio, la carencia de logros y de avances es la responsabilidad individual y el sistema nada tiene que ver y por tanto el sistema no se debe modificar. La segunda era la teoría del capital humano, si lo recuerdan, esta teoría que se expande en la década de 60, donde se deja el modelo más vinculado con las materias primas, la riqueza de las naciones está en la materia prima, y avanzan con la idea de que la riqueza de las naciones se basa en un plus que genera el conocimiento. Por eso, cuanto más conocimiento, mayor capacidad de transferencia de recursos, de circulación de ganancias y en todo caso también de riqueza, ¿no? Lo más rico que tiene un país es su capital cultural. Por lo tanto, si la riqueza se basa en la producción de conocimiento, si uno invierte en educación, a la larga se deberían mejorar los niveles de producción de la riqueza, como una relación como muy estrecha, ¿no? Más educación es mejor productividad y mayor salario, mayor distribución de la renta. Si se poseen conocimientos, se pueden desarrollar progresos sostenidos, ¿no? Eh, y ahí después vamos a ir a ejemplos concretos. Como los países en vías de desarrollo carecen de conocimiento, las potencias centrales deben transferir conocimiento y tecnología. Y acá habría alguna idea de padrinazgo o paternalismo, donde los que saben ilustran a los que no saben, ¿no? Y estos países más periféricos deben, en alguna medida, seguir a ciegas muchas veces las recetas de los países centrales o de las primeras potencias. Yo creo que en alguna medida, si esto no se hace con criterio y en una condición de igualdad, se justifican las políticas colonialistas, ¿no? Los que saben colonizan nuevamente, vienen a los países más periféricos a instalar modelos que consideran exitosos para sus países y por lo tanto deben serlo para los países periféricos. Si la educación es una inversión, y esto es algo central de esta teoría, si al cabo de un tiempo los resultados no mejoran, quiere decir que la inversión fue un mal negocio y por lo tanto se deben reducir los incentivos al campo del conocimiento. Esto sucedió mucho en la década de los 90 cuando se consideraba que la educación en realidad era un gasto, el Estado gastaba demasiado, entonces se empezó a regular la inversión en educación, puntualmente se congelaron los salarios docentes y se bajó la inversión en capacitación, en material didáctico y en libros para bibliotecas. La teoría del capital humano termina siendo una pseudo colonización, como les decía, y hay dos ejemplos que traigo a colación. En primer lugar, Argentina lanzó hace muy poco tiempo un nuevo satélite generado con conocimiento propio de los científicos de nuestro país, y eso muestra que los países que invierten también en tecnología, que ellos mismos pueden desarrollar producción, pueden hacerlo y pueden en realidad
ser autónomos y emanciparse, ¿no? Primera teoría importante. ¿Qué tan postergado es el conocimiento de los países periféricos? O en realidad con acompañamiento, con inversión, pueden elaborar ellos mismos saberes. Y esto a veces es funcional a las primeras potencias, que nos venden productos suponiendo que los países que recepcionan lo pueden generar. Y en segundo lugar, a partir de la situación de pandemia del 2020 que estamos transitando, podríamos decir que hay alianza estratégica entre Argentina y países que tienen mayor capacidad de investigación para transferir tecnología. Pero la intención es que ese conocimiento que ellos generan se transfiera a nuestra región, pero después Argentina se vuelve un productor de vacuna. Entonces, si bien podemos recibir cierta alianza del conocimiento durante un tiempo, también es importante que los países soberanamente construyan su propio conocimiento. Y esta es una cuestión muy delicada, porque si bien no tenemos desarrollo, la pregunta es si no podemos invertir en poder tenerlo, ¿no? Y quizás la triste situación que se da muchas veces es que los verdaderos científicos deben migrar a otros países porque las políticas de gobierno de nuestra propia región a veces desalientan la investigación de esta región. Bueno, entonces me parece que el capital humano es un valor y los gobiernos de turno tienen que tratar de alentar que el conocimiento se genere con nuestros propios recursos, ¿no? Por último, lo que es la pedagogía por objetivos. Recuerden que toma como modelo cierto enfoque fabril de procesos que se pueden enlazar unos con otros, que se pueden describir, la idea de taxonomía, que yo puedo clasificar en categorías delimitables, demarcables. Acá aparecen dos palabras fuertes, que es racionalizar. Yo puedo escribir, me puedo dar una idea de un proceso. Y en segundo lugar, lo que es objetivar. Yo puedo mirarlo delante y decir, esta persona ha adquirido un nivel de proceso avanzado, medio, medio bajo, y empiezo a establecer categorías que funcionan casi como encuadres, ¿no? Estas metas específicas se pueden hacer efectivas si yo voy viendo los avances, ¿no? Como establecer una secuenciación. Los niveles de decisión y elaboración se disocian de los niveles de aplicación, en el sentido de que alguien piensa y otro ejecuta, ¿no? Y esto en alguna medida aliena, corre de la centralidad de la autonomía y de la capacidad de desarrollar procesos a los que aplican, porque uno lo que hace es llevar adelante la tarea. Muchas veces se critica en educación los docentes que siguen el libro, ¿no? Es decir, ellos dejan que otra persona piense un itinerario que lo hizo en una forma abstracta, fuera de contexto, totalmente alejada del grupo social que el docente tiene, y lo que hacemos es seguir el libro como si fuera que ese libro es en sí mismo una certeza a implementar. Las subjetividades quedan determinadas por procesos previos, en el sentido de que alguien lo pensó, pero lo pensó por fuera de ellos, ¿no? Sin embargo, los definen, los catalogan y los evalúan, ¿no? Como que uno si hace las actividades del libro y las hace bien, se supone que aprendió, ¿no? Este proceso fuerte de enajenación. Recuerden que les nombré las pruebas PISA, lo vimos en la clase anterior, acerca de cómo este modelo en alguna medida se basa en el supuesto de que todos aprenden en las mismas condiciones en los mismos tiempos. No es para nada reprochable que haya indicadores comparables entre las regiones en sus niveles de aprendizaje, pero la pregunta siempre aparece por la cultura, por los tiempos, por las subjetividades, por las identidades dentro de cada región. Yo creo que tendemos a modelos cada vez más situados, contextualizados y menos universalizables. Entonces las pruebas PISA deberán en un futuro quizás regionalizarse y en todo caso ser más fruto de un acuerdo respecto a contenidos que se puedan abordar que a un instrumento que haya que acatar en las distintas instancias. Disculpen, se me fue compartir pantalla. Lo retomo. Toqué algo y se me fue. Ahí retomo. A ver si puedo. Ahí estamos. Disculpen. Las conclusiones entonces que podemos llegar es, las diversas teorías dan lugar a políticas educativas, es decir, no es que estudiamos cosas que suceden en el aire,
sino que cuando yo me baso en la teoría de la adquisición, aliento el esfuerzo individual, incluso lo premio, las becas Progresar de ser para todos los estudiantes que tenían entre 18 y 24 años y su grupo familiar tenía un determinado nivel de ingreso, el gobierno saliente, el anterior, lo quería asignar a los estudiantes que tengan promedios por encima de 8 y que tengan solo 2 materias pendientes con examen final. ¿Qué quiere decir? Que a los mejores los premios dándole un estímulo económico como era el progresar. Es decir, cambié la lógica universal para la que fue creada, o con lo que fue creado, y le daba premio a aquel que estudiaba más. Cada modelo tiene verdaderos valores a considerar, no vamos a negar la importancia del esfuerzo, la importancia del conocimiento, ni tampoco que las escuelas deben rendir o dar cuenta más bien a los padres en forma objetiva de los aprendizajes, es decir, que el conocimiento puede ser objetivable. Lo diferente es decir que estas teorías son ciertas en sí mismas. Resulta importante mencionar que no podemos dejar de abordar la desigualdad, la diversidad, el empoderamiento y la inclusión. Estas palabras están ausentes en estas teorías porque justamente la desigualdad es una cuestión casi individual o casi más bien de la historia del país. En realidad nunca se menciona que la desigualdad es producto intrínseco del capitalismo, donde las potencias ven a los otros países como lugares donde hacer negocios y sacar sus máximas ventajas económicas, donde la diversidad es vista muchas veces como una diversidad peligrosa, sobre todo en términos culturales, e incluso perseguido en términos de diversidad sexual. Que el empoderamiento es algo a desalentar, porque los sujetos que piensan pueden empezar a organizarse y a tomar en sus manos el destino, y esto es algo que las teorías de dominación no alientan. Y por otro lado, que el capitalismo y el mercado consideran que a algunos les toca ser parte de la mesa donde las personas pueden sentarse y muchos otros quedan afuera. Las políticas de las teorías críticas justamente plantean qué pasa con esos que quedan afuera, y eso lo vamos a ver a partir de la próxima clase. Consideramos, al igual que estas teorías, que hace falta más educación, solo que disentimos claramente acerca del enfoque que debe llevarse adelante en esa educación, porque si hay algo que la educación debe garantizar es derecho, soberanía, emancipación, igualdad, empoderamiento, diversidad, y tiene que atacar justamente de raíz la desigualdad en la que muchos y muchas argentinas viven, nacen, crecen y difícilmente pueden revertir, porque las instituciones y las políticas de Estado no lo facilitan. Bueno, esta clase es más bien de repaso, es más bien de volver a estas teorías, tratar de mirarlas en su conjunto y repensar que si bien hay un contenido sociológico complejo, la educación siempre cumple una función según las prioridades que establezca el gobierno de turno. Yo creo que incluso el gobierno actual tiene un debate muy fuerte acerca de cómo garantiza educación sin generar exclusión, y entre una de las medidas que adoptó es que no habrá repitencia en este ciclo lectivo. ¿Qué quiere decir? Que se le va a dar continuidad a los aprendizajes en el 2021. Y me parece que es una forma de garantizar que por la desigualdad de la conectividad, por la desigualdad de los tiempos, las personas cuenten con el 2021 para seguir avanzando en el conocimiento. Espero que este repaso les sea, por un lado, un poco de aire, con cursadas que son muy intensas, y en segundo lugar, les haya ayudado a reafirmar estas teorías que al principio pueden ser un tanto áridas, pero que se juegan de fondo la suerte de muchos y muchas personas. Les deseo que tengan una muy buena semana. Muchas gracias.